Buenas tardes, soy Daniela Rubí Hernández Hernández. Vengo con el tema de Rumanía en el siglo XXI. En esta vez abordaremos dinámicas políticas, económicas e internacionales para la materia de taller de redacción e investigación. Bueno, comencemos. Bueno, como dije, les hablaré del desarrollo político, económico, social e institucional de Rumanía, que abarca entre el periodo 2022 y 2025, a un país que a pesar que forma parte de la Unión Europea, mm, continúa enfrentando desafíos estructurales y profundos. Bueno, en este caso, el planteamiento del problema. ¿Puede considerarse a Rumanía en el periodo del 2022 al 2025 como una economía y sociedad en vías de desarrollo dentro del marco europeo? Bueno, el contexto actual es que hubo una crisis política bastante fuerte en el 2024, con la anulación de las elecciones, protestas y una población polarizada. Aunado a esto tenemos el impacto de la guerra Rusia y Ucrania y la desigualdad regional y migración masiva, que esto ha generado muchísima desconfianza ciudadana en las instituciones, dado a la corrupción que se encuentra. Bueno, tenemos el objetivo de estudio y la delimitación. Mm. En este caso será evaluar el desarrollo de Rumanía desde múltiples dimensiones. Recordemos que la delimitación temporal es del 2022 al 2025. Bueno, la delimitación especial principalmente en Bucarest y regiones que son periféricas que están afectadas por la migración y la pobreza. Es importante este estudio del caso porque Rumanía, como otros países de Europa del Este, experimentó una profunda transformación tras la caída del régimen de la Unión Soviética Comunista en 1989. Y esto tendremos que analizar su desarrollo que nos permitirá entender cómo se ha llevado a cabo la transición hacia una economía del mercado, además el proceso de consolidación democrático y a su vez identificar las desigualdades y desafíos sociales que nos llevará esto al análisis del desarrollo social en Rumanía en diversos aspectos como la migración masiva y población activa hacia otros países europeos. Con esto quiero decir que muchas personas jóvenes con profesiones se van a otros países, principalmente España es el número uno. Luego, la desigualdad entre áreas urbanas y rurales que es muy, muy marcada, y esto nos permitirá comprender fenómenos clave para diseñar políticas públicas más eficaces. Pero ¿cómo se llegó a este punto? Bueno, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Rumanía implementó un sistema de comunismo como la mayoría de Europa del Este, pero cabe resaltar que nunca perteneció a la Unión Soviética, pero sí que había una ocupación de la URSS. Bueno, manteniéndonos en Rumanía con una posición neutra durante la Guerra Fría, que fungió como los actores políticos como mediadores entre Rusia y Estados Unidos. Actualmente hay mucha estructura del comunismo fusionado con la arquitectura moderna y del capitalismo democrático. Pero, o sea, si caminas por ciudades como Bucarest, sí que puedes ver que fue una ciudad perteneciente al comunismo. Bueno, el comunismo hizo muchas estructuras con dinero externo y esto generó un efecto dominó que endeudó muchísimo al país y no era sostenible ni a mediano y mucho menos a largo plazo, teniendo una población vigilada 24 horas con una pobreza visible que azotaba al país. Además, Rumanía ofrecía costos de fábrica y que los productos más importantes del país a cambio de préstamos y dineros que estos servían para fabricar, perdón, una economía de efecto espejo que pues no duraría para siempre. Y además el gobierno de Rumanía había hecho un imperio de muchísima represión social y política con unos índices muy, muy altos de corrupción y favoritismo, que esto generaría una economía bastante inestable. Aunado a todo esto, la censura y el control de los medios violando la libre expresión, un principal derecho humano. Además, se creó una política secreta rumana tachada como sátira y dura. Bueno, el detonante de la revolución de los ataques del gobierno hacia los jóvenes protestantes. Esto desencadenó en la ejecución de Ceausescu y su esposa en diciembre de 1989 en un acto político que se llevaba a cabo en una plaza de Bucarest. Bueno, a esta se le pone el fin de la era comunista. Bueno, Ceausescu daba su último discurso después de 20 años de una dictadura. Voy a citar a Ceausescu.
Depende de nosotros que Rumanía siga siendo un país libre, independiente y para construir el socialismo. Bueno, a partir de ahí Rumanía salió del comunismo como la mayoría de parte de Europa del Este. Esta revolución es conocida como la Revolución del 89. Estaba principalmente encabezada por jóvenes de universidad, que fue un movimiento que dejó a más de 1.000 muertos, aunque nunca se supo cuál era la cifra oficial. Pues justo en este discurso que se llevaba a cabo donde prometía ayuda a los trabajadores y el incremento del 10% al sueldo mínimo, se salió de control la situación. El presidente logró escapar por helicóptero, pero más tarde lo arrestaron y lo acusaron de genocidio. Y no solo a él, sino que también a la primera dama y los ejecutaron no solo de manera pública, sino en un acto que fue televisado. De esta manera, con la muerte del presidente, terminó la dictadura y comenzó una nueva era de una comunidad moderna, con edificios grandes, pero con una hambruna importante y que dejó estragos muy, muy visibles. A partir de ahí, Rumanía salía del comunismo como la mayor parte de Europa del Este. Bueno, tenemos objetivos. El principal sería como analizar en qué medida la integración en la Unión Europea ha favorecido o bien ha delimitado el desarrollo de Rumanía. Una vez analizando dicho proceso desde una perspectiva multidimensional. Además, los objetivos específicos serían como evaluar principalmente las políticas públicas que se derivan de una integración, identificar los principales desafíos internos que se encuentran y analizar la evolución institucional post-crisis del año 2024. Una cosa importante sería interpretar las percepciones que tiene la ciudadanía, es decir, cómo es el día a día en una población rumana, centrándose con teorías de europeización y dependencia. Nuestra hipótesis en este caso sería la integración europea ha contribuido parcialmente al desarrollo de Rumanía. Sin embargo, esto sí que se ha visto delimitado por factores estructurales, principalmente como mencioné, la desigualdad regional, la migración que es masiva, la corrupción y la fragilidad democrática. Vayamos al marco teórico. La europeización, principalmente encabezada por Grave, Bosel y Schmidfield, es la integración de motor de las reformas. Otro es la dependencia y sistema mundo de Weinstein, que es una posición semiperiférica de Rumanía. Otra parte tenemos el institucionalismo de Nor, Akemoglu y Robinson, que son instituciones fungiendo como la base de todo el desarrollo del Estado, y el desarrollo humano por Sen, que son capacidades de migración y desigualdad. Otra es la crítica al neoliberalismo con la pérdida de soberanía y un debilitamiento del contrato social. Esto, claro, que genera estragos a corto, a mediano y a largo plazo. Además, la importancia regional y geopolítica de Rumanía. Esto funge como un caso clave para entender las tensiones entre integraciones europeas y las desigualdades internas. Tenemos en este caso la relación con teorías del sistema mundo, una que es la dependencia y otra el modo europeo. Ya que se integró en Europa del 2007, Rumania continúa enfrentando una desigualdad territorial. No lo podemos comparar con un país como Alemania o España, quizá, ya que tiene una desconfianza institucional, como mencioné, una migración masiva y lo que creo yo que es lo más importante, si el parteaguas de esto, es la crisis política, como mencioné, la anulación de elecciones presidenciales del año pasado. Este análisis sí que lo encuentro pertinente porque nos permitirá entender de esto las limitaciones del proceso de europeización con contextos frágiles y observando desde el punto de vista internacional a un país postcomunista que negocia su papel dentro de un orden internacional que es muy, muy desigual. Además, en este caso, podremos abordar la situación de Rumanía, que es de interés nacional e internacional. Por ejemplo, Bulgaria es frontera con Rumanía en el sur, que lo divide, como ya sabemos, el río Danubio y un puente. Y Bulgaria tiene un problema muy grande de inmigración y el mayor de toda Europa, pues se dice que hay cifras, unas medias, que son del 30% de su población y la situación sí que parece no mejorar. Además, es conocido como el éxodo búlgaro, porque se va en búsqueda de mayores oportunidades de trabajo y mejores economías, aunque es necesario mencionar que la calidad de vida es muy alta, pero pues este efecto sí que afecta a Rumanía dado a sus cercanías fronterizas. Además, una transición del capitalismo que genera riqueza, pero no bienestar. Esto ha provocado, podría decir yo, que el declive de todo el este de Europa, Moldovia, todos los países balcánicos.
y parte de los países balcánicos. Además, en la zona rural como en la zona urbana hay un éxodo rural juvenil muy, muy marcado y masivo que se ha ido dando desde 1989 y lo ha hecho durante los siguientes 30 años. Se dice que Rumanía ha perdido el 79% de Producto Interno Bruto Nacional. Hablando de este tema, a partir de que se desencadenó la guerra Rusia-Ucrania, impactó a Rumanía, dada su cercanía. Recordemos que Ucrania es frontera con el norte, con Rumanía. Bueno, dada su cercanía, en rasgos generales, el precio de la gasolina, los insumos primarios y alimenticios como harina ha aumentado. Y esto, pues sí, son, por decirlo así, materias primas que afecta mucho la economía rumana diaria. Además, Rumanía importa desde Ucrania principalmente aceites, cereales, electricidad y esto afecta al precio que lo ha ido incrementándolo exponencialmente. Y además Rusia exporta gas y gasolina y haciendo todo un conjunto sí que afectó muchísimo la economía de este país. Además, Rumanía fue un país comunista, por lo tanto hay distintas opiniones en la población. Si se hace una encuesta, a mucha gente dirá que durante la ocupación soviética, Rumanía estuvo en su auge y después del fin del comunismo, pues vino en picada, pero pues, son opiniones públicas. Ahora nos iremos al estado del arte. Bueno, en estricto sentido, en esta investigación, el estudio de Rumanía sí que requiere un enfoque multidisciplinario, pues si considera su historia reciente, que ha pasado por transformaciones institucionales y su integración, pues, como ya sabemos, al sistema internacional. Desde la caída del régimen de 1989, Rumanía ha transitado por altibajos hacia la democracia liberal, economía del mercado y finalmente culminó con su integración a la Unión Europea. Bueno, este proceso se puede analizar desde diversas teorías, por ejemplo, en ciencias sociales, como podría ser la transición poscomunista, la modernización y el institucionalismo, así como tener en cuenta las perspectivas críticas. Bueno, durante la época de los noventas, el enfoque de transición poscomunista sí que estaba muy, muy marcado a comparación de hoy. Ahora solo quedan pequeñas señales. Esta transición sí que fue muy dominante, pues se analizó el paso de regímenes autoritarios a unas democracias que ya eran más liberales. De este modo se empleó Rumanía para examinar la privatización y el multipartidismo, aunque ha sido criticado por su determinismo y visión lineal. Hablando de un paradigma de modernización, la relación a la integración de la Unión Europea con avances institucionales y económicos, aunque sí que ha generado un desarrollo desigual entre áreas urbanas y también rurales, por supuesto. El institucionalismo resalta la calidad institucional, fungiendo esta como una clave de desarrollo que ha sido evidenciado por problemas de corrupción y clientelismo de Rumanía. Un problema de corrupción en Rumanía podría también compararlo con el país de Turquía. Bueno, desde una perspectiva crítica, el desarrollo se ve como una inserción subordinada dentro del sistema capitalista global que se ha mantenido a Rumanía como proveedor de mano de obra barata. Como dato, durante la ocupación comunista, Rumanía tenía muchas minas y vendía sus materiales al precio más barato de toda Europa. Bueno, nuestra metodología será un estudio descriptivo y analítico. También ocuparemos métodos mixtos, que serían el cualitativo, que sería en este caso análisis de discursos, estudios de casos y entrevistas. Además, el cuantitativo, que abarca pues, encuestas, eurobarómetro, que es muy útil, y el análisis de confianza institucional. Un enfoque comparativo, que sería la comparación entre países como Bulgaria, Polonia y Estonia en este caso, así como los hallazgos de desigualdades
que serán claves y esperados para y preliminares entre estas regiones. Y el aumento que se ha ido generado a partir de la crisis del 2024, la europeización ha sido más formal que sustantiva y la migración juvenil, como dije, fuga de cerebros y despoblamiento rural. Bueno, este sería el índice tentativo, primero abarcando la introducción, el marco conceptual y teórico y el contexto histórico político de Rumanía, la integración europea desde el año 2007, como mencioné, y cómo está enfrentando las relaciones internacionales, el análisis de los desafíos internos, la evaluación de la política exterior y las conclusiones. El cronograma sí que podría ser este, de junio a julio, la revisión bibliográfica, el marco teórico. En agosto, la redacción del estado del arte, septiembre, desarrollo metodológico, octubre, análisis de datos y en noviembre sería pues una redacción final y conclusión. Bueno, todo esto en conclusión, pues yo diría, solo podría agregar que Rumanía representa un caso emblemático que sí que es de interés internacional frente a los dilemas del desarrollo de Europa del Este, que es una modernización sin equidad, una integración sin cohesión, que son los temas más importantes, y un análisis crítico de este proceso que permitirá entender los límites y contradicciones en el modelo europeo actual. Además, una pregunta que sería importante sería, ¿qué implica verdaderamente pertenecer a Europa cuando el desarrollo aún no llega a todo por igual? O sea, ¿qué beneficios trajo la adhesión de la Unión Europea desde el año 2007 y si en verdad hizo cambios sustanciales? Gracias, eso es todo.